Buenos días. Buenos días. Activamos nuestras cámaras. Vamos a pasar lista, por favor. Audífonos. Bien, vamos a empezar. Empezamos con Dafne. Presente. Luz Estela. Presente. Camila. Gracias, Camila. Javier Arellano. Javier Arellano no está. Víctor. Presente. Gael. Luis Enrique. Presente, Miss. Alexa. Alexa. Lupita. Presente. Ana Paola. Jair. Presente. Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Hugo. César. Yasmín. Presente. Ariadna. Yaritza Yamilet. Presente. Blanca. Presente. Joseph. Presente. No, Alexa, no la escuché, hija, por eso le puse falta. Sí, generalmente comparto la lista para que vayan viendo lo que voy colocando. No la escuché, pero ya le cambio su asistencia. Marco. Ah, él está. Yoko Kimberly. Gracias, Kimberly. Raimundo. Presente. Alejandro Mora. Presente. Tania. Presente, Miss. José Carlos. Presente. Galilea. Presente. Emilio. Presente. América. Presente. Cristian. Presente. Diego. Diego David. Presente. Javier. Presente. Ray. Presente. Héctor. Presente. Mariam. Presente. Jimena. Presente. Muy bien. Bueno, chicos, ayer les pedí que hicieran el traslado de la corrección para que hoy la corrección fuera rápida. No planeo tardarme más de 20 minutos en la corrección o menos, porque ya los problemas ya los deben de tener en la libreta y ya solamente los resuelvo y voy avanzando de manera más fluida y rápida. Si no copiaron los problemas, eso pues ya será una situación muy personal. La corrección se tiene que subir hoy. A más tardar a las 16 horas, les va a llegar ahorita a las 10:15 la habilitación del apartado que se llama corrección de examen número 1. Por eso les pedí que ayer
trasladaran los ejercicios para que hoy solo nos enfocáramos a ver cómo se resolvían. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. ¿Me puede, por favor, recordar ahí en qué problema nos quedamos o en qué pregunta de la corrección el día viernes? Nos quedamos en la que dice, cuando construyes figuras semejantes y obtienes una constante de proporcionalidad, es menor que 1. ¿Qué significa? En esa nos quedamos. Ok, gracias, Ray. Acabo de, bueno, de checar los mensajes que me han llegado para que vean que sí los leo. Yoko me acaba de notificar de su cámara, Juan Pablo igual, Corona Santander Juan Pablo, Kimberly igual, que es y Varela, Mariam. Solo son 3, como podrán haberse dado cuenta, los que me notificaron, que es Kimberly, Santander Juan Pablo y Mariam. Los demás tendrían que tener su cámara encendida, así que por favor les encargo, ¿vale? Vamos a empezar, vámonos rápido. Recuerden que solo es la respuesta. Nos vamos con la pregunta que dice, ¿qué representan las letras al cuadrado que escribe Pitágoras en su teorema? Aquí tenían 2 respuestas correctas. Si colocaron la palabra superficie o la palabra áreas, son sinónimos. Por lo tanto, si colocaron alguna de las 2 cuando contestaron el examen, está bien. Recuerden que una letra al cuadrado para Pitágoras, para nosotros en este momento, ya no solo es una letra con un 2 arriba, sino que representa un área o una superficie, ¿sale? Eso es lo que debe representar ya para nosotros cualquier letra al cuadrado, geométricamente hablando. ¿Ok? Estoy hablando de la geometría, de la interpretación geométrica. Siguiente pregunta, tenemos, ¿es la razón recíproca del coseno? La razón recíproca del coseno es la secante, ¿sale? Entonces, la respuesta que debimos haber colocado es secante. Bien, avanzamos. Luego dice, ¿cómo son los ángulos de 2 figuras semejantes? Recuerden que cuando trabajamos con las simulaciones veíamos que no importaba el triángulo fuera grande o pequeño, ¿sale? De diferente proporción, los ángulos se mantenían iguales, o sea, congruentes. Los ángulos no cambiaban, siempre se mantenían del mismo tamaño y eso era justamente una situación que teníamos que rescatar de la semejanza, ¿no? Si yo tengo un triángulo del doble del tamaño que el original, los ángulos siguen siendo los mismos. Seguimos, vámonos con la parte de la aplicación, que son los ejercicios. Bien, vámonos con este ejercicio, que realmente era un ejercicio no complicado. Decía que tenías el siguiente triángulo, un triángulo que tenía de lado 4, 3 y 5. 4, 3 y 5, y nos decía que qué triángulo era semejante al de referencia, o sea, a este triángulo que estoy señalando. ¿Y por qué digo que no era complicado? Porque si tú revisabas las medidas de los lados, ¿sale? Solo había uno que justamente representaba la mitad del original o del de referencia, ¿sale? Que era el triángulo con el inciso B, ¿sale? El triángulo B, que es el que está aquí. ¿Por qué? Porque tengo 4, 2, 3, 1, 5, 5, 2.5. O sea, aquí estamos hablando de una constante de proporcionalidad de 0.5. ¿Por qué de 0.5? Porque estoy generando una figura más pequeña, ¿sale? Recuerden que cuando las figuras de semejanza son más pequeñas que las de referencia, la constante es menor que 1, ¿ok? ¿Sale? Entonces, la respuesta correcta era el triángulo B. Las otras no tienen ninguna constante de proporcionalidad que me permita decir que son semejantes, ¿ok? Entonces, la respuesta es triángulo B. Ya si quieren agregar ahí que la constante de proporcionalidad es de 0.5, lo pueden colocar para reafirmar que cuando generamos figuras de diferente tamaño, pero la de referencia, ¿qué me refiero con la de referencia? La original, esta es la original. Se genera una más pequeña, la constante de proporcionalidad siempre va a ser menor que 1. Bien, seguimos.
Tenemos el siguiente ejercicio que dice, los lados de un triángulo rectángulo miden 6, 8 y 10. ¿Cuánto medirán los catetos de un triángulo semejante al anterior si su hipotenusa mide 8? Entonces, lo primero que nosotros tuvimos que habernos imaginado pues fue un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo que tenía ciertas medidas. En este caso, tenía las medidas de 6, 8 y 10. ¿Por qué coloqué así las medidas y no de otra manera? Porque nosotros debemos de saber ya a estas alturas que en un triángulo rectángulo el lado más grande siempre es la hipotenusa, ¿sale? Y que los catetos pueden colocarse así o pueden colocarse al revés, o sea, aquí pude haber puesto 8 y aquí 6, eso no es relevante, ¿ok? Luego nos íbamos, aquí vamos a generar un triángulo semejante cuya hipotenusa medía 8. La pregunta sería, ¿la figura que voy a construir será más pequeña o más grande que la que estoy presentando en azul? ¿Será más grande o más pequeña? Si me dice que del otro triángulo la hipotenusa mide 8. ¿Es más pequeña? Es más pequeña, ¿sale? ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque era importante tener claro esto, chicos. Por el cálculo de la constante de proporcionalidad, ¿sale? Si yo tengo que la figura va a ser más pequeña, ¿y cómo sé eso? ¿Cómo maestra sabe que es más pequeña? Porque si el lado más grande del triángulo, que es la hipotenusa, mide 8 y es más pequeño que el de referencia, pues estoy hablando de una figura más pequeña. Si la hipotenusa midiera 20, pues estoy hablando de un triángulo más grande, ¿sale? Entonces, ¿por qué era importante saber esto? Porque la constante de proporcionalidad, al generar figuras semejantes, una figura más pequeña, la constante de proporcionalidad tenía que ser menor que 1. ¿Ok? Por lo tanto, la constante se calculaba como 8 sobre 10. Eso significa que la constante de proporcionalidad era 0.8. ¿Por qué no la podíamos hacer al revés? ¿Por qué no podía yo dividir 10 entre 8? Porque esto me iba a dar un número mayor que 1, que significaba que la figura iba a ser más grande. ¿Sí me explico? O sea, por eso la importancia de la interpretación de la constante de proporcionalidad. Esto era muy importante y por eso, si se dieron cuenta en las clases, hacía como mucho hincapié en, ¿qué pasa cuando la constante es mayor que 1? ¿Qué pasa cuando la constante es igual que 1? Y entonces, como ya tengo que la constante vale 0.8, ya el resto era bastante simple. Solo tenías que multiplicar los lados de la figura original por la constante. Entonces, 6 por 0.8 y 8 por 0.8. Entonces, si tú te vas a tu calculadora y multiplicas 6 por 0.8, te da 4.8, me parece. Ajá. Y si tú multiplicas 8 por 0.8, pues te da 6.4. ¿Sale? Que son los lados de la figura que tienes por ahí, semejante. ¿Listo? Entonces la respuesta era esta. ¿Ok? Podemos avanzar, les doy tiempo porque aquí sí tienen que copiar pues las figuras, el desarrollo de la constante. Recuerdan que este es incorrecto, esto no, porque no estoy hablando de figuras más grandes, estoy hablando de figuras pequeñas. ¿Sale? Si quieren colocar ahí la nota de, pues la constante tiene que ser menor que 1 porque la figura es más pequeña, o si ya lo tienen claro, pues no es necesario. Pero sí hago mucho hincapié en que los problemas de semejanza no son tan simplistas como verlos como una regla de 3, ¿sale? A este nivel yo no traté de darles enfoque, que es el enfoque que se le da en secundaria, que no creo que esté mal, porque pues es un nivel básico, el chico se va acostumbrando, pero ya en bachillerato no podemos seguir con las famosas reglas de 3, ¿ok? Y este problema pues no se resolvía a través de una regla de 3. O sí podían resolverlo, pero después creen que todo se puede resolver así y ese es el problema, ¿no? Justo. ¿Podemos avanzar? Bien, seguimos con el siguiente. Esta realmente es una respuesta muy rápida. Me dice, ¿cuál es la expresión que representa el coseno del ángulo A? Entonces yo tengo el ángulo A, que es este que estoy marcando en azul, ¿sale?
Y el coseno del ángulo A, según la expresión de la razón trigonométrica, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, si yo observo en la figura y digo, ok, tengo el ángulo A, este es mi cateto adyacente, este que estoy marcando. ¿Por qué? Porque está junto al ángulo, ¿ok? El que sería opuesto sería el 7. Entonces, como ese no lo conozco, si ustedes se dieron cuenta no había un dato, pues lo llamo X. Entonces, X sobre hipotenusa, que sería 9. Entonces, la respuesta sería X sobre 9. Coseno de A igual a X sobre 9. ¿Listo? Recuerden que todo lo demás ustedes ya lo tienen y solo es copiar la respuesta. Por eso voy avanzando a velocidad. ¿Podemos avanzar? Sí, Sale. profe. Gracias, Jimé. Vámonos con el siguiente. Dice, encuentra el lado faltante del siguiente triángulo. Entonces, aquí teníamos, obviamente, pues la aplicación del teorema de Pitágoras. Y verlo a través de un cálculo de áreas. Recuerden que aquí arriba de la hipotenusa tengo un área. Aquí abajo del este cateto tengo otra área. Entonces, si saco el área de la figura que está sobre la hipotenusa es 9 por 9, 81. Si saco el área de la figura que tengo sobre este cateto es 7 por 7, 49. Y para determinar el área de este cateto, pues es restar la área mayor con el área menor, que sería 81 menos 49, que me da 32, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, esa área, repito, es área, saco raíz de 32. Y la raíz de 32 me debe de dar, si no me equivoco, 5.65 según en su calculadora, con más decimales, ¿no? Pero esa era la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Lo anotaste? Ahora vas con la otra parte, la de las historias. ¿Listo? ¿Podemos avanzar? Sí, Miss. Ok, ahora vámonos con la misma figura. Tenemos ahora que encontrar el valor del ángulo C. Y recuerden que la forma de encontrar los ángulos en un triángulo rectángulo es a través de las funciones trigonométricas inversas. Tenemos aquí el ángulo C. Ustedes, si notan, la misma figura se trabajó en 3 preguntas seguidas. Eso significa que este lado, que es el que acabamos de calcular, ya lo conocen, que es 5.65, si no me equivoco. ¿Sale? Entonces, para encontrar el valor de ese ángulo, decías, ok, tengo el seno del ángulo C, es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto es el que justamente acabo de encontrar, 5.65, sobre la hipotenusa, que es 9, ¿no? Entonces, si yo divido 5.65 entre 9, me da que el seno de C es igual a 0.62 y varios números. De hecho, 7, ¿no? Y para despejar el ángulo, pones el seno de el ángulo C, perdón, es igual al seno inverso de 0.62. Entonces te vas a tu calculadora, sacas el seno inverso de 0.62 y te da que el ángulo vale 38.31. Ese es el valor de nuestro ángulo C. ¿Listo? Ustedes me indican. Ya, Miss. Muy bien.
Ahora nos vamos al último problema. El último problema que anda por acá, que dice, tienes un triángulo de las siguientes medidas, 12, 14 y 24. ¿Cuáles son los lados del otro triángulo semejante de 120 de perímetro? En este ejercicio fue donde se notó más el error y lo único que teníamos que tener presente pues era que hablábamos de un triángulo, ¿no? Hablábamos de un triángulo donde teníamos 12, 14 y 22, ¿no? Y que nos decía que tenías que construir uno semejante a él, pero con un perímetro igual a 120. Entonces dices, híjole, pues ¿cómo le hago si no tengo ningún otro lado? Solo me dicen que tengo el perímetro. Pero algo que ustedes tienen que saber es que si, por ejemplo, el perímetro depende de la medida de los lados, pues eso significa que también hay una constante de proporcionalidad que puedes obtener a través del perímetro. Si tú sacas o sumas estos tres lados, que es el perímetro de la figura de referencia, tienes 12, 14 más 22, te da 48. O sea, este perímetro es igual a 48. ¿Ah? Y entonces este perímetro es 120. Eso significa que la figura es más grande o que es más pequeña. Pues es más grande, ¿no? El perímetro es mayor, eso significa que la figura es más grande, va a ser más grande que la de referencia, ser un perímetro mayor. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad la sacas como 120 sobre 48. Y si tú sacas 120 entre 48, te da 2.5. ¿Qué significa eso? Que el triángulo que vas a construir es 2.5 veces más grande que el de referencia. Es más, 2.5 veces más grande que el que tienes ahí. Por lo tanto, pues ya solo multiplicas 48, 12, ¿sale? Que es este lado, 12 por 2.5, 14 por 2.5 y 22 por 2.5. Y entonces, ¿qué te da? Te da 12 por 2.5, que te da 30. Aquí, 14 por 2.5, que te da 35. Y 22 por 2.5, que te da 55. Entonces, aquí tenemos justamente la respuesta, que es esta. Y si tú sumas 30 más 35 más 55, pues te da 120, que es el perímetro de la figura semejante. Entonces, con esto terminamos nuestra corrección. Tenemos hasta el día de hoy, hasta las 16 horas para poder subirla. Después de ese tiempo, se les restan 3 puntos de su entrega, o sea, llegarán máximo al 70% de la nota que representa su corrección completa y en tiempo, porque prácticamente esto ya está hecho, ya solo es sacarle fotografías, meterlo en un PDF para que se vea todo de corrido y completo y subirlo a Classroom. ¿Sale? ¿Alguna duda de lo que tienen que subir? El apartado está habilitado, si no es que ahorita está por llegarles, se llama corrección de examen y está en la sección de estructura de libreta, ¿sale? De estructura de libreta, ahí lo van a encontrar para que lo podamos subir. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Ya terminaron de copiar? Bien. ¿Qué, mi amor? Ok, bien, jóvenes. Entonces vamos a nuestra libreta, colocamos la fecha de hoy. Les voy a platicar que vamos a empezar a trabajar hoy. Hoy es martes. Mañana. Y el viernes. Vamos a trabajar 3 días en la hora clase, el tercer proceso y producto,
que le llamo ejercicios de aplicación de la trigonometría del triángulo rectángulo, pero sin el uso de calculadora. ¿Sale? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo trabajo un ejercicio donde yo tengo que sacar raíces o tengo que sacar el seno de un ángulo y no tengo la calculadora? ¿Sale? Si alguna vez no se lo han preguntado porque creen que este aparato es indispensable, pues híjole, en los exámenes de admisión a universidad les preguntan problemas donde tengan que sacar las raíces cuadradas y no les dejan ingresar este dispositivo. ¿Sale? Entonces yo tengo que enseñarles trucos, porque algunos son trucos, para obtener, por ejemplo, el seno de 60 y no tienes esto. O te piden sacar la raíz de 20 y no tienes calculadora. ¿Sale? Entonces, nos vamos a enfocar a obtener habilidades sin la calculadora. Entonces, a partir de hoy, este instrumento se convierte no en un instrumento de cálculo, se convierte en un instrumento de verificación, nada más. ¿Y por qué lo llamo de verificación? Pues para que ustedes comprueben que lo que estamos haciendo sin calculadora funciona. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento se convierte en un instrumento de verificación, nada más. Le van a colocar como título a su libreta así con rojo, bien bonito, porque a partir de hoy empezamos el tercer proceso y producto, un proceso que vamos a irlo haciendo clase por clase, de manera grupal, y cuando yo les diga, ya acabamos, sale. Entonces, subimos la evidencia de lo que trabajamos desde el día de hoy hasta que terminen esta serie de ejercicios donde no vamos a usar la calculadora. Entonces, vamos a colocar el siguiente título. Ahí está. Tercer proceso y producto, ejercicios de aplicación de trigonometría del triángulo rectángulo y entre paréntesis le ponen sin calculadora. Pero era ponerlo abajo. Aquí abajo. Pero porque aquí tiene unas rayitas y aquí no. No sé si... Tenía razón. Bueno. Ya lo copiaron, el título es un poco largo, pero recuerden que aquí al final le ponemos sin calculadora. ¿Ok? Y realmente son los ejercicios que trabajamos cuando hicieron su actividad en Nearpod, en el pizarrón digital, se acordarán que eran ejercicios verbales que tenían que pasar a un diagrama o a un dibujo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con este, por favor, si son tan amables de copiarlo. Recuerden que no puedo usar calculadora, eso quiero que lo tengan muy presente. El problema que estamos leyendo a continuación es un problema, pareciera ser como un poco simplista, así como de secundaria, pero nosotros le vamos a dar un enfoque ya donde no puedo usar el aparato, tengo que obtener una respuesta sin ayuda del aparato. ¿Y cómo le hago? ¿Sí? ¿Cómo le hago para hacer esto? Si no tengo mi aparato que me salva, el teléfono, la calculadora, no la puedo usar. ¿Sale? Sobre todo para los compañeros, o sea, este tipo de ejercicios vienen para cualquier carrera universitaria, comunicación, psicología, cualquier carrera, pero sobre todo para los jóvenes que tienen una inclinación hacia la ciencia exacta, una ingeniería, una arquitectura, alguna carrera de físico en química, no sé, en biología. Todas esas carreras son consideradas parte de las ciencias exactas. Mami, por favor. ¿Sale? Entonces, necesitamos empezar a obtener herramientas que nos ayuden a prescindir de este aparato. ¿Ok? Entonces, lo copiamos. Lo primero que quiero que hagan es que hagan un dibujo o un diagrama de la situación que está representando ese texto, que no llega ni a 2 renglones. ¿Sale?
nos dice, la diagonal de un rectángulo de lados 2 centímetros y 4 centímetros mide. Entonces, trazamos nuestra figura, recuerden, con datos y con incógnita. Les doy un minutito para que lo hagan. Y después le voy a preguntar a un alumno cómo es que dibujó, qué colocó en qué, y usted me va a ir guiando en cómo dibujo eso en mi pizarrón digital. ¿Listo? A ver. Víctor, ¿cómo dibujo un diagrama o un esquema que me permita evidenciar este texto en una figura? ¿Qué dibujo? Como una L. Una L, o sea, mi texto me habla de dibujar una L. No, pero son los dos lados, del 2 y del 4. El texto habla de una figura, ¿sale? De una figura denominada rectángulo. Entonces, pues, ¿qué tengo que dibujar? Pues un rectángulo, ¿no? ¿Y qué le coloco a ese rectángulo? Una diagonal. Una diagonal. ¿Y qué pasa con la diagonal en un rectángulo? ¿Qué hace muy particularmente en un rectángulo una diagonal? Hace dos triángulos. La divide. Lo divide y hace dos triángulos. ¿De qué tipo? Rectángulo. Rectángulo. Rectángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada vértice o en cada esquina, pues tengo ángulos de 90 grados. Después, ¿qué datos coloco en la figura? Porque esto no me sirve si no tengo datos y no tengo incógnita. Las ¿Qué medidas datos tengo? de 2 centímetros y 4 centímetros. ¿Dónde las coloco? ¿Dónde coloco el 2 y dónde coloco el 4? En los catetos, por así decirlo, de un lado de los rectángulos. Ok, pero ¿dónde? O sea, aquí pongo el 2 y aquí pongo el 4. Al revés. Entonces, 4 y 2. Ahí está. Ahora, vuelvo a hacer hincapié, no pueden usar calculadora. ¿Sale? Entonces, yo tengo que calcular la diagonal, que es esta. Entonces, aquí está X. Eso me refiero con que un diagrama tenga datos y tenga incógnita. ¿Ok? Ahora, pues esto pareciera ser muy simple, ¿no? Obtengo o voy a aislar uno de los triángulos, este que tengo aquí, lo voy a tomar para hacer el cálculo, ¿ok?
Y lo que voy a tener, pues va a ser algo así, ¿no? Ustedes tenían algo así hace rato. Entonces lo tomo independiente y aquí tengo 4, tengo 2 y tengo X, ¿ok? Y entonces empiezo. ¿Qué inicio a realizar? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué empiezo a calcular? ¿Qué calculo primero? ¿Qué calculo primero? Las áreas de los dos catetos. Las áreas de los dos catetos. Entonces tengo aquí un área, tengo aquí otra área. ¿Cuánto vale esta área? ¿Y cuánto vale esta área? 4 y 16. 4 y 16, ¿ok? Y entonces obtengo el área que está aquí. ¿Y cuánto es esta área? 20. 20. Ahora, aquí viene la situación donde ustedes van y toman la calculadora. Para obtener justamente la diagonal que forma la hipotenusa, ustedes van y sacan raíz de 20. Y no puedo usar calculadora. Entonces, lo que voy a hacer en matemáticas se llama descomposición en factores primos. Y voy a obtener la raíz cuadrada de este raíz de 20 a través de una expresión exacta y correcta de no un decimal. No voy a ponerlos a sacar la raíz de 20 con un decimal. Lo que vamos a hacer es descomponer el 20 para poder expresar esa raíz de manera adecuada. Y entonces, cuando nosotros hablamos de descomposición, hablamos de esta famosa tablita que muchos ya conocen desde que están en secundaria, ¿sale? Esto se llama descomposición en factores primos. Entonces, inicio la descomposición, ¿sale? Inicio la descomposición con 2, y aquí me queda 10, después 2, y aquí sería 5, y luego quinta, y aquí sería 1. ¿Estamos de acuerdo? Estoy descomponiendo el 20. ¿Vamos bien hasta ahí? Descomposición de factores primos. ¿Por qué se llama descomposición de factores primos, chicos? Porque aquí, en esta parte donde yo estoy colocando el 2 y el 5, solo utilizo números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11. En esta parte que yo estoy encerrando aquí, jamás puede haber 4 o 6 o 9 o 10, solamente números primos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, fíjese bien lo que voy a hacer. Esto que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí lo voy a colocar dentro de la raíz de la siguiente manera. ¿Cuántos 2 tengo? ¿Cuántos 2 tengo? Tengo 2. Entonces, este 2 lo voy a expresar como 2 al cuadrado. Este 2 lo estoy expresando como 2 al cuadrado y después le voy a colocar el 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, voy a separar los radicandos. Separo raíz de 2 al cuadrado por raíz de 5. ¿Ok? Estoy separando, ¿vieron? 2 al cuadrado en una raíz y raíz de 5 en otra raíz. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cancelar la raíz con el 2, porque eso me lo permite. Si yo tengo una raíz con un exponente al cuadrado, lo cancelo y me queda 2 raíz de 5. Eso significa que mi diagonal, su valor exacto, ¿sale? Su valor exacto es 2 raíz de 5. La diagonal es igual a 2 raíz de 5. No utilicé calculadora. Estoy obteniendo el valor de manera exacta, sin decimales. Y mañana en la clase les voy a enseñar cómo es el mismo valor que nos va a dar en la calculadora. ¿Sí me explico? ¿Sí ven lo que hicimos? Sí, Miss. Bien. Mañana voy a retomar el ejercicio para que si hay dudas podamos aclararlas, porque ahorita la clase ya está a punto de terminar. Pero lo que quiero que entiendan es que no puedo usar calculadora.
¿Sale? Y necesitamos aprender a dominar esta técnica de descomposición en factores primos, porque así es como vienen los ejercicios en sus exámenes de admisión. Mañana continuamos con la misma técnica, con el mismo problema,